Vale, entonces Listo. vamos a empezar de nuevo desde acá, que esta introducción que yo estaba dando sobre la importancia del tema, de la relación entre las hormonas y la alimentación. He comentado un poquito sobre cómo funcionaba el hambre y la saciedad, pero la verdad es que hay un mecanismo también de regulación del hambre y saciedad. Está dado, básicamente, como les decía ahora, por el sistema nervioso. Voy a colocar esto en pantalla completa para que podamos visualizarlo un poquito mejor. Este sistema nervioso recibe la información de un estado energético en el que se encuentra el organismo. O sea, si tenemos un estado de energía muy bajo, se activa inmediatamente y envía señales hacia los diversos órganos y sistemas periféricos para lograr un balance energético óptimo a corto y a largo plazo. Existen dos tipos de señales. Van a depender una del sitio, que pueden ser centrales, señales centrales directamente del sistema nervioso, y periféricas, tanto de tejidos y órganos, y la duración, que pueden ser de corto y largo plazo. Estos efectos en las señales moleculares también se dividen en dos tipos. Están las orexigénicas, que son las que están relacionadas con el hambre, que activan las vías anabólicas, y las anorexigénicas, que están relacionadas con la saciedad y activan las vías catabólicas. Ya esto lo vamos a ver con más detalle, sobre todo el sistema anabólico y catabólico. El sistema anabólico es el que se encarga del mantenimiento o la ganancia de peso. Ajá, aquí es donde viene lo interesante, ¿verdad? A través de la estimulación de la ingestión de alimentos y poniendo en marcha, por un lado, los mecanismos que inducen el hambre, o sea, el deseo intrínseco de la ingestión de alimentos o la necesidad de cualquier tipo de alimento, puede ser o no llamado antojo, y el apetito, que es la preferencia específica de algún alimento. Y por otro lado, se activan los mecanismos que inhiben el gasto energético. Y está el sistema catabólico, que es el mantenimiento, o se encarga del mantenimiento de la pérdida de peso a través de mecanismos que aumentan el gasto energético y disminuyen la ingesta alimenticia, activando las señales de llenado gastrointestinal y de saciedad. Según el sistema, también hay factores que van a producir cierto tipo de sensaciones, algunos también cierto tipo de neurotransmisores y también hormonas. Entre ellos, los factores sensoriales, que creo que son los que nosotros más conocemos, como por ejemplo la visión, el olfato, el gusto y algunas reacciones externas. De repente cuando uno olfatea algo y dice, uy, me está provocando esto. Están también los factores metabólicos, que en los que se incluyen los niveles de glucemia y el índice metabólico. Y las señales musculares periféricas, y aquí es donde se activa una de las más conocidas, que es la grelina, y las hormonas tiroideas y los glucocorticoides. Y las señales moleculares centrales también, como los neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina y los endocannabinoides. Y también están los efectos gastrointestinales, en donde, bueno, que también son súper conocidos, que es la contracción rítmica gástrica. Ay, me duele la panza. Son algunas de esas sensaciones. Y el sistema catabólico va a tener también diferentes factores. Están los factores gastrointestinales, que van a estar asociados a los receptores mecánicos, las concentraciones de nutrimentos también, específicamente de proteínas y carbohidratos, que son como los que más rápidamente el organismo se da cuenta que hay necesidad de reponerlos, y los receptores químicos. Y los factores metabólicos también, donde está el índice metabólico, la concentración de metabólica. Están las señales moleculares periféricas, en donde, bueno, se desencadenan también un montón de moléculas para poder avisar que hay necesidad o no de ingerir alimentos. Está también la regulación del balance energético a largo plazo. Las que comentaba hace un momento son las de a corto plazo. Obviamente, cuando nosotros tenemos una sensación de hambre inmediata, por el olfato podemos activar también esas hormonas, pero a largo plazo hay también otro sistema de balance energético que está también asociado a un sistema catabólico, obviamente, y anabólico, como por ejemplo los neuropéptidos, las proteínas, las ARGP, la galanina, y aquí también está la grelina. Y del sistema catabólico a largo plazo es donde aparece esta querida amiga, que también siempre la estamos escuchando, que es la leptina, que está asociado a sistemas catabólicos, también la insulina y el péptido PYY. ¿Cómo ocurre el proceso de alimentación? En vía, una fase de inicio,
pues se va a basar en el estado interno del organismo, como en el valor incentivo de la meta alimenticia por alcanzar. Por ejemplo, hay un alimento por consumir, lo cual origina cambios en la corteza cerebral que permiten la selección de un programa motor óptimo para la fase de procuración de nutrimentos. Es decir, ya yo me estoy preparando para comer, pero hay un objetivo que yo quiero alcanzar, que es el alimento que voy a consumir. Hay una segunda fase, que es la fase de consumo, que, bueno, esta es una acción que está estereotipada con movimientos rítmicos y ajustes autonómicos que incluyen la secreción de saliva, el ácido clorhídrico, la insulina y otras respuestas reguladoras. ¿Se acuerdan cuando le decían que antes de empezar el ejercicio ya se estaban activando algunos sistemas para comenzar a producir noradrenalina y otras hormonas? Bueno, de igual forma, antes de ingerir alimentos se prepara la saliva, el ácido clorhídrico, la insulina y otras respuestas. Y esta es la fase de término que se explica por la acción de diversas señales del llenado gástrico y la saciedad. Ya, cuando de repente está lleno el estómago, entonces ya se termina. Pero en realidad hay muchos factores determinantes de la salud que también inciden en este proceso de alimentación, porque a veces solamente vemos la parte metabólica o la parte de ingestión de alimentos, pero la verdad es que hay muchísimas cosas que nos van a permitir diferenciar entre el consumo, no, primero, de ciertos alimentos y segundo, de poder respaldar o consumir cierto grupo o en ciertas horas los alimentos. Aquí quiero hacer un paréntesis para poder hablar un poquito sobre, hay un ejemplo o estudios muy importantes que se hicieron de la época de posguerra, en donde las personas perdían peso muy rápido, obviamente no tenían acceso a alimentos. Y después de un largo tiempo de pasada la época de posguerra, las personas a mayor nivel adquisitivo aumentaban el consumo de ciertos grupos de alimentos y esto los hacía estar propensos a comprar mayor variedad de alimentos. Y por eso también aumentaban de peso más rápido. Entonces, el factor económico, el factor social y cultural está muy relacionado también para poder determinar este proceso de alimentación. Entonces, entre estos factores vamos a encontrar los que están directamente relacionados con los alimentos, como la producción, la comercialización, la distribución, el transporte, el mercado, la preparación, conservación y consumo. Están los factores genéticos, y esto va a determinar la utilización biológica. Está el estrato socioeconómico, la parte cultural, los hábitos psicológicos y ambientales, y bueno, los relacionados con los nutrimentos o con los nutrientes, que son los que más o menos es como el ejemplo que acababa de colocar ahora del ciclo de alimentación, y en donde va a ocurrir la ingestión, la masticación, la deglución, la circulación y la metabolización a nivel de la célula y luego la excreción. Y es acá en donde van a empezar a aparecer las hormonas. Pero fíjense que antes de las hormonas hay un montón de cosas también que resolver antes de preocuparnos por ellas. Ajá. Entonces, de repente nos habla muchísimo sobre que hay dietas específicas para diferentes tipos de alteraciones hormonales. Y la verdad es que lo que debemos tratar es de tener una alimentación lo más equilibrada posible. Este es un folleto, son las recomendaciones de la Universidad de Harvard, y ellos básicamente lo que nos piden es que el plato se divide en 4 partes, pero si se dan cuenta, el plato no tiene 4 partes iguales. Más de la mitad del plato está incluido con una porción de vegetales y también con una porción de frutas de todos los colores, cualquier tipo de frutas, ninguna va a tener una alteración hormonal y ninguna va a generar tampoco aumento de peso ni nada de esos mitos que circulan por ahí siempre. Y los vegetales también, mientras más variedad, mejor. Ahora bien, con respecto a los granos integrales, eh, acá lo importante es aumentar el consumo de aquellos que conservan su cáscara, como por ejemplo el pan de trigo integral, las pastas integrales y el arroz integral, limitando los granos refinados como arroz blanco y pan blanco. Limitar no significa eliminar, más nunca comer, más nunca ver, porque eso forma parte incluso de nuestra principal fuente de energía, sobre todo en países en donde la disponibilidad económica es muy limitada. En la proteína saludable, bueno, nos invitan a escoger pescados, aves, legumbres, sobre todo leguminosas 3 veces por semana, nueces, y limitarse un poco las carnes rojas y el queso. Limitando también la tocineta, las carnes frías y otras carnes procesadas. Ahora bien, la bebida perfecta, el agua. ¿Cuántas cantidades? La verdad es que también hay que escuchar muchísimo nuestras sensaciones de sed, las sensaciones de sed para poder responder ante eso.
ante esa necesidad y cubrir nuestros requerimientos hídricos diarios. Y los aceites, como por ejemplo el aceite de oliva y de canola, que son los ideales para preparaciones de alimentos. Y bueno, limitando la margarina y la mantequilla y las grasas trans. Pero las grasas trans mayormente están en, ¿qué? En productos súper, ultra procesados. Hay algunos nutrientes esenciales para controlar desórdenes hormonales, sí. Y uno de los que ahora se nombra más o que de repente nos hacen como hincapié en aumentar su consumo es en la vitamina D. Y fíjense que la vitamina D, estos valores que ustedes ven acá son recomendaciones de la población venezolana, ¿ok? Por si acaso, para lo de la referencia. Y fíjense que la principal fuente de vitamina D es gratuita y está todos los días a nuestra disponibilidad, solamente que tenemos que salir 5 minutos a tomarla en la mañana y 5 minutos en la tarde, y es el sol. El omega 3 sí es un poquito más difícil de conseguir, pero por lo menos en las semillas y en los pescados grasos como el salmón y el arbitrar. El magnesio, bueno, en las carnes, en los cereales, también está disponible, igualmente que el zinc. Y el hierro, especialmente en las mujeres, fíjense cómo las mujeres tenemos un requerimiento de hierro diario muchísimo mayor al de los hombres, y esto es evidente porque nosotros tenemos un sangrado menstrual todos los meses y esto hace que nuestras necesidades de hierro sean muy, muy altas. Es por eso que luego de terminada la fase menstrual es muy importante aumentar, incluso durante la fase menstrual, yo diría durante toda la vida, mantener el consumo de alimentos ricos en hierro y, si es posible, fortificados antes de ir a una suplementación. Y en el caso de la tiroides, también el yodo. ¿Cuál sería la reflexión acá? Bueno, sería básicamente poder hablar sobre la alimentación intuitiva. Ay, ¿cómo hago yo para consumir todos estos alimentos al día y poder tener un balance, que yo no voy a tener un desbalance hormonal? La verdad es que un desbalance hormonal puede tener muchísimas causas, y una de ellas también está relacionada con el control del nivel de estrés. Y fíjense que uno de los principales detonantes del nivel de estrés puede estar asociado a dietas restrictivas de pérdida de peso. Entonces, eso que nos venden como el milagro para poder perder peso, para llegar a un peso ideal, a un peso saludable, a un peso que tengo que alcanzar porque la mayoría de las personas me dicen que debo hacerlo, incluyendo profesionales de la salud, me puede llevar a generar un mayor nivel de estrés, y esto me puede también generar inflamación, y la inflamación llevarme a desórdenes hormonales. Y por eso es que la promoción o lo ideal sería cultivar una relación sana con uno mismo y con la comida, pudiendo darnos el permiso de no solamente comer, sino disfrutar la hora de comer para poder hacerla pues más saludable para nosotros mismos, incluso aquellos que tenemos hijos, también más saludable para ellos, porque recordemos que todas estas prácticas alimenticias las vamos transmitiendo de generación en generación. Yo tengo una paciente que su familia toda la vida está en dieta, y ella me dice, cuando me conversa sobre los avances y las cositas que hemos logrado, me comenta, mira, mi mamá no quiere hacer lo que yo estoy haciendo, porque ella dice que es mucha comida, que cuando yo necesito rebajar, o para yo poder rebajar, yo tengo que quitarme todos los carbohidratos y todo, y nada más comer proteína y una lechuga. Y así es que voy a perder peso de verdad. Ese tipo de conductas de pérdida de peso, lo único que hacen es generar esto, lo que estamos hablando de el descontrol, mayor nivel de estrés. Pero también entonces la alimentación intuitiva junto con el movimiento intuitivo, el ejercicio intuitivo, también nos permite mantener niveles hormonales adecuados. Recordar que el factor genético también es muy importante para poder desarrollarlo, y que son tantas hormonas que la verdad son muchos mecanismos. Ahora bien, no existe dietas específicas para diferentes tipos de desórdenes hormonales. Es decir, no hay una dieta para curar el hipotiroidismo, no hay una dieta para curar eh, la, el hiperinsulinismo, ¿sí? Porque cuando vamos a ver las recomendaciones, incluyen estas mismas recomendaciones que nos da la Universidad de Harvard, que son consumir alimentos integrales, aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de frutas, consumir una proteína saludable, utilizar grasas adecuadas, agua y movimiento. Entonces, finalmente, para poder tener un equilibrio entre todo esto, tenemos que buscar, más allá de un equilibrio entre alimentación y ejercicio, incluir el factor o elemento emocional, incluir la salud mental, para poder generar cambios, en el caso que necesitemos cambios de hábito, que sean sostenibles, pero que además de que sean sostenibles, sean saludables, desde todos los factores, incluyendo todos los factores que pueden determinar el estado de salud de un individuo.
Bueno, muchísimas gracias por tu atención y también muchísimas gracias por la paciencia. Para cualquier pregunta, acá dejo mi Instagram, @amarparanutrir, y también mi número de WhatsApp si me quieren escribir directamente, y mi correo electrónico, aurinutrition@gmail.com. Y gracias también a Jesús y a Mariana por la invitación de esta tarde. Bueno, de verdad, muchas gracias, licenciado Orisli. Para nosotros es un placer que haya aceptado y bueno, excelente ponencia con información muy completa y excelente. A mí los temas nutricionales me encantan y cuando escucho este tipo de ponencias, de verdad me hace muy feliz. Bueno, muchas gracias, Jesús. Además que, bueno, tú también desde el área médica, entonces, pues también empezar a promover este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de eventos, este tipo de encuentros que nos permiten crecer entre todos. Sí, a mí me gusta mucho promover este tipo de eventos y Sí, bueno, dentro excelente. de los próximos días vamos a tener un curso de nutrición deportiva también, entonces excelente. Sí. Buenísimo. Vale, no sé si alguno de los muchachos y muchachas que nos Muchísimas acompañaron esta gracias, tarde tienen alguna licenciada. pregunta. A ti, Mariana. Sí, chicos, recuerden seguir en las redes sociales de la nutricionista, que es @amarparanutrir, y a nosotros en realfit.mda. Cualquier cosa estamos disponibles. Pueden mandarnos sus dudas al WhatsApp o al Instagram. Sí, o aprovechar que tenemos tiempito aquí también para responderlas, ¿no? Que tenemos todavía un tiempo para... Si cualquier Sí, por duda, cierto, chicos, escriban al chat. sí, por cierto, chicos, ya conocieron a la licenciada Orisli. Ella es especialista en nutrición clínica y nosotros somos Jesús y Mariana, somos entrenadores personales y tenemos un proyecto de actividad física y nutrición, en donde vamos a promover todo este tipo de actividades. Así que también es importante que estén atentos a nuestra cuenta de Instagram. Ajá, Carlos. Vanessa Mendoza nos dice que si pasaremos las grabaciones por WhatsApp. Bueno, vamos a tratar, porque como se cortó, pues podríamos ver. Y Carlos tiene una consulta. Escribe, Este, Carlos. hola, soy Carlos. Hola, Hola. Carlos. Hola, una consulta. En las hormonas explicaron lo que es el cortisol. Yo he escuchado en el cortisol, bueno, leído en un artículo que el cortisol inhibe lo que es la hipertrofia muscular. No sé si eso sea cierto o no. ¿Podrían explicarlo? Gracias, Carlos. Mira, la verdad es que, pues, con respecto al cortisol, hay varias referencias. La verdad es que el cortisol también se presenta en momentos de estrés y por eso es que cuando está muy, muy aumentado, incluso en entrenamientos cuando hablaba del exceso de entrenamiento, hay varios momentos en los que sí se puede aumentar muchísimo y uno de los elementos o de las afecciones que podemos notar tiene que ver con esto, con la hipertrofia muscular. Y eso está dado porque aumentan también los niveles de estrés y los niveles de reacción. Entonces, allí es donde estaría esa lógica que quizás pudiste leer en ese artículo, ¿sí? O esa recomendación que dice en el artículo. Sin embargo, es necesario para que también se activen las demás hormonas. Allí, ¿qué es lo que hay que lograr? Poder lograr un equilibrio entre la realización de actividad física y el descanso, que es un tema que no toqué en esta oportunidad, porque la verdad, si se dan cuenta, es bastante amplio. Y el descanso también nos permite secretar otro tipo de hormonas, por ejemplo, también la melatonina y otras hormonas que nos van a permitir recuperar todo el tema de la producción de otras hormonas, porque si se dan cuenta es como que ellas son un efecto dominó, y también que nuestro cuerpo se recupere, entre ellos los tejidos musculares. Muchas gracias. A ti. ¿Qué tipos de ejercicios y alimentos ayudarían a ganar masa muscular? Bueno, están los ejercicios, como les mencionaba, de alta resistencia, perdón, de alta intensidad y corta duración, que son buenos para ganar masa muscular. Y la verdad es que los alimentos todos van a tener
un efecto importante en el aumento de masa muscular, porque fíjense que sin la ingestión de carbohidratos es muy difícil también metabolizar las proteínas. Entonces todos se van volviendo esenciales en este proceso. Que sí es elemental saber, bueno, poder tener un sistema de entrenamiento que sea adecuado y que cumpla con tus objetivos, pero que no te vaya a generar tampoco, o que no vaya a incidir en tus niveles de estrés o de ansiedad. Pero la verdad es que los alimentos básicamente son esenciales para aumentar la masa muscular. Y allí, bueno, en ese caso ya también puedes consultar para poder que si evaluar cuáles son los alimentos que tienes disponibles, que ese es otro tema también importante, ¿verdad? Tienen una pregunta con respecto al curso de nutrición deportiva. Ah, no, coloca Jesús, que está programado para el 20 de agosto. ¿Hay algún artículo o libro donde podamos aprender sobre los diferentes tipos de hormonas y sus funciones? Bueno, miren, la verdad es que encontrar información sobre esto en un solo sitio está bien complicado. Pero pues sí, en libros de bioquímica y de fisiología especialmente pueden encontrar información para ampliar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hay artículos, bueno, ahora hay como una ley en internet de generación de contenido, una ley de copyright que es más complicada, nos hace más complicado acceder a artículos e información que está en internet. Entonces, pues es más difícil para nosotros ahora, pero la verdad es que la mayoría de la información se está publicando en inglés. Entonces, si tú colocas, por ejemplo, en Google Académico, lo que vas a investigar y lo colocas en inglés, es muy probable que te salga más información referente a este tema. Pero en español sí está un poquito más complicado. Mira, una pregunta, ¿qué tipo de recomendaciones se podrían poner en práctica para el síndrome de ovario poliquístico? Fíjense que el síndrome de ovario poliquístico tiene una condición que, bueno, es clásica de la mayoría de las enfermedades, y es que tiene una causa multifactorial, pero además causa multifactorial también genera demasiados efectos al mismo tiempo y puede generar hipotiroidismo, puede generar resistencia a la insulina, porque obviamente esta enfermedad generando también aumento de peso, otro tipo de enfermedades, y le vamos agregando comorbilidades y comorbilidades. El movimiento forma parte importante de las recomendaciones a seguir en síndromes de ovario poliquístico. También la suplementación con vitamina D es muy importante en estos casos, y el correcto consumo de magnesio, zinc y hierro. En estos casos de ovario poliquístico también es importante controlar el consumo de cereales, que sean cereales integrales, de modo que pues la absorción y su metabolización sea más lenta y no tengamos picos de insulina. Y pues básicamente controlar el estrés, que creo que el estrés en cualquier momento puede ser declarado una pandemia también, porque es un elemento que nos persigue todos los días. Vamos a ver. Es cierto que a veces se confunde la sed con el hambre, ¿y por qué? A mí me da mucha risa porque a veces dicen, si tienes hambre, toma agua y se te va a pasar la sed. Y no es así. Cuando es hambre, es hambre. Recuerden que una de las características que también se genera gastrointestinal, una de las características gastrointestinales cuando tenemos hambre es esa sensación de dolor y de vacío. Y allí tenemos que verificar entonces el termómetro del hambre y de la saciedad. Este termómetro del hambre y la saciedad nos permite saber o estar consciente de cuál es mi nivel de hambre en el momento de consumir alimentos. Después que yo termino de comer, yo siento una satisfacción enorme, me siento tranquila y no presento ningún síntoma. A medida que mi energía va bajando, que va disminuyendo, yo voy empezando a sentir algunos síntomas que me van diciendo que ya voy teniendo un cierto nivel de hambre. Y en este estadio, vamos a suponer, esto es un termómetro que se mide del 1 al 10. El 5 es que acabo de comer. Ya cuando voy en el número 4, en el número 3, que va bajando esa bomba de gasolina, es importante agregar nuevamente energía. ¿Ok? Agregar nuevamente energía para poder recuperar esas fuerzas que tengo. Ahora bien, si yo espero y no consumo alimentos en ese momento, mi tanque de gasolina va a estar muy vacío y voy a estar en cero. Cuando estoy en cero, esto puede generar dolor de cabeza, irritabilidad, sueño, mal humor y bueno, todo el que se me aparezca le voy a caer a golpe. Cuando esto pasa,
y me imagino que quizás en algún momento lo has sentido, porque yo también lo he sentido, no tenemos un punto de saciedad y empezamos a comer desbaratadamente, y esto puede ocasionar primero que no disfrutemos la comida, pero también malestares gástricos. ¿Por qué? Porque nos vamos al otro lado de la moneda y después de comer ya no sentimos esa sensación de satisfacción, sino que podemos sentir pesadez, dolor estomacal, malestar, y también incomodidades gástricas gases, que pueden ser, que pueden notar, es mantener siempre ese tanque, ese tanque de energía en los niveles medios y poder comer justamente cuando tengamos hambre. La sed es una sensación en la que sentimos básicamente que nuestras papilas están secas, eso es sed, pero el hambre se puede presentar incluso a nivel de dolores de cabeza, dolor estomacal, falta de energía, y esa falta de energía es porque necesitamos gasolina. Entonces son dos elementos muy diferentes que no debemos consumir. Incluso estas indicaciones de poder tomar agua cuando tengamos hambre puede generar más adelante trastornos de la conducta alimentaria y ser muchísimo peor que que poder perder 2 o 3 kilos, que después vas a aumentar incluso 2 y 3 veces más. Ajá, aquí Mayra. Bueno, queremos Carlos. Ajá. ¿Existe un momento adecuado o específico del día donde se activen algunas hormonas a hacer ejercicio? Pues llegó mi hija ya, creo que se me acaba el tiempo a mí, pero ajá. Ya va, déjenme subirla aquí conmigo porque si no, ella estaba en el parque y ahora ya está aquí con nosotros. Ok. Estas horas de actividades. ¿Qué pasó, mi amor? Un momento, ok. Ya va. Un momento, ajá, listo. Estas horas de actividad física, la verdad, es que van a depender del ritmo de la persona. Una vez recuerdo haber estado en una conferencia de actividad física dado por Jimmy Vera, que es un experto en esta área, y él comentaba que justamente en la hora de la tarde son horas buenas para activar estas hormonas como estos neurotransmisores también, ¿no? Y hormonas como por ejemplo la noradrenalina, que en horas de la tarde es ideal para hacerlo. Pero la verdad, mi recomendación, mi recomendación, y creo que también es la recomendación de muchos que ahora estamos promoviendo la alimentación intuitiva y el movimiento intuitivo, es que lo puedas hacer en el momento en el que tengas la oportunidad. A veces esperamos y decimos, bueno, es que si no lo hago a las 5 de la mañana, no lo voy a hacer. Y la verdad es que puedes hacerlo en cualquier momento del día. Lo importante es que lo hagas porque cada minuto de movimiento cuenta. Si se dan cuenta, la Organización Mundial de la Salud no dice hacer ejercicio en la tarde o hacer ejercicio en la mañana, sino que simplemente te pide hacerlo en el transcurso del día. Es cierto que en adultos saludables es recomendable tomar 35 mililitros de agua por kilogramo de peso. Hay ciertas recomendaciones que tienen que ver más bien con el nivel de calorías que puede gastar un adulto. Por ejemplo, si son 2.000 kilocalorías o 2.500, son 2.500 mililitros de agua. Pero pues lo ideal sería también responder a estas sensaciones de sed para poder controlar también esto. Porque ¿qué pasa? A veces las personas toman más agua de lo debido y eso ocasiona que haya o que exista una sobrehidratación, y esta sobrehidratación nos puede llevar a la deshidratación, porque los riñones dicen, ya va, que hay mucha agua, yo tengo que empezar a eliminar toda esta gente que está además aquí, y entonces empiezan a eliminar estas cantidades excesivas de agua que hay, pero no solo eliminar lo excesivo, sino eliminamos lo que necesitamos, y esto nos puede llevar a una deshidratación. A veces me dicen, no, es que estoy tomando 4 litros de agua. Cálmate. También, cálmate, ¿verdad? Cálmate y controlar no solamente, o tomar en cuenta también el lugar en donde te ubicas, porque si vives en lugares que son más calurosos, que son donde hay un mayor gasto energético, pues ahí sí deberíamos aumentar el consumo de agua, que es lo importante allí, ¿no? Verificar las condiciones climáticas en donde estamos. Mami, te la pinta. Bueno, yo creo que hasta aquí los acompaño yo. Ya quedarían Mariana y Jesús con ustedes si van a realizar algo más. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos a dar cierre porque ya nos está acabando el tiempo en el Zoom. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan excelente tarde.
Hasta luego. Gracias. Me encantó la ponencia. Gracias. Chao, Hasta feliz luego. tarde. Igualmente.